El tema que hoy vamos a trabajar es un tema llamado isomorfismo. Y trata de lo siguiente, a ver, si nosotros tenemos un grafo G, ¿sale? Podemos tener su estructura algo así, por ejemplo. Sí, algo así me gusta. A ver, vamos a etiquetar sus vértices y tengamos V1, V2, V3, V4, V5, V6, ahí están. Y tracemos ahora algunas aristas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta arista, esta otra, tal vez está por acá, una por acá, una por acá, otra por acá, otra por acá, tal vez una así. Ahí está. Esto es E1, E2, E3, E4, que feo 4, E5, E6, E7 y E8. Esa es la descripción o la vista gráfica de nuestro grafo, ¿de acuerdo? Es como su estructura, su forma, vaya su dibujo, ¿no? Si nosotros quisiéramos darlo de manera analítica, este grafo, nosotros diríamos que este grafo está formado por dos conjuntos, a decir, su conjunto de vértices y su conjunto de aristas. Y para escribirlo de manera analítica perfectamente, pues lo que diríamos sería el conjunto de vértices de este grafo G. Es el conjunto que contiene a V1, V2, V3, V4, V5 y V6, ¿de acuerdo? Ahí están todos nuestros vértices. Las aristas de G es el conjunto de aristas E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8. ¿Sale? Luego entonces, para que nosotros tengamos perfectamente descrito el grafo de manera analítica, sí, de manera analítica o de manera abstracta, necesitamos el conjunto de vértices, el conjunto de aristas y la definición de cada arista. Es decir, necesitamos decir cuáles son los vértices finales de cada arista. Entonces, para V1 serían, perdón, para la arista 1 serían V1, V3. Para la arista 2 tendríamos que colocar V3, V6. Para la arista 3 tendríamos que colocar V3, V4. Para la arista 4 tendríamos que indicar V1, V2. Para la lista número 5 tendríamos que colocar V2, V5. Para la lista 6 sería V1, V5. Ok. Para la lista 7 estaríamos colocando V1, V1, V6. Y para la lista 8, que es la última, estaríamos colocando V4, V5. ¿Sale? Nada más acá, déjenme colocar esto como 5 para que no nos confundamos. Ahí está. Este dibujo que se encuentra aquí nos representa, o más bien es la vista gráfica de esta expresión analítica
y por lo tanto pues, son equivalentes, ¿de acuerdo? Es decir, una puede vivir sin la otra. De aquí podemos obtener esta información, o a partir de esta información sobre los conjuntos podemos obtener este dibujo con respecto al grafo, ¿de acuerdo? Supongamos que empezamos en realidad con la parte analítica. ¿Sale? Entonces tenemos esta información para llevar a cabo el grafo. Entonces, según esto, ¿sale? Si nosotros queremos trazar dicho grafo G, ¿vale? Voy a colocarlo, digamos, con ahora este color. El grafo G que vamos a construir a partir de esta información, pues contiene estos vértices y estas aristas. Entonces contiene los vértices del 1 al 6. Sí, digamos que tenemos vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, vértice 6. Y después tenemos las aristas, ¿sale? Y aquí está la descripción de cuál es la relación de incidencia de cada una de las aristas. Así pues, V1 va del vértice 1 al vértice 3, es decir, es este C1. E2 va del vértice 3 al vértice 6. ¿Vale? Ya. E3 va del vértice 3 al vértice 4. Listo. E4 va del vértice 1 al vértice 2. E5 va del vértice 2 al vértice 5, es decir, va algo así. E6 va del vértice 1 al vértice 6. Es 7. Perdón. E6 va del vértice 1 al vértice 5. O sea que es en realidad este de acá. E6, ahora sí. E7 va del vértice 1 al vértice. Voy a pasarlo por acá porque si no me enredo mucho. Este es E7. Y E8 va del vértice 4 al vértice 5. Este es E8. Ahí está. Con esta información construyo esto. Pero si recordamos, este es el dibujo original de nuestro grafo. A lo que hoy, esta información corresponde a este grafo, pero también a este. No se ven iguales, pero describe el mismo grafo. ¿Sale? Entonces, en principio, representan estas dos estructuras al mismo grafo. ¿Por qué sabemos que lo representan? Porque tienen los mismos vértices, las mismas aristas y las mismas relaciones de incidencia de las aristas con los vértices. En ese sentido, podríamos decir que son el mismo. ¿Sale? Es decir, este y este representan la misma figura. Esa es la idea que hay detrás de isomorfismo, que pese a que no se vean iguales, ¿sale? Tengan la misma estructura analítica. Y eso es lo que vamos a definir como isomorfismo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Más o menos queda clara esta idea. ¿Queda claro la idea de por dónde vamos? Sí, profe.
Ok, a ver, entonces vamos a darle, vamos a dar la definición de isomorfismo. Así pues, vamos a escribir definición. Sean G1 con su conjunto de vértices y su conjunto de aristas y G2 con su conjunto de vértices y su conjunto de aristas, dos grafos. Si existe una relación 1 a 1 entre los conjuntos de vértices V1 y V2, si existe una relación 1 a 1 en los conjuntos de aristas E1 y E2, de tal manera que si E1 es una arista con vértices finales U1 y V1, entonces, aquí en G1, por cierto, entonces, la arista correspondiente E2 en G2 con vértices finales U2 y V2 son correspondientes con U1 y V1, ¿sale? Entonces, bueno, para todas las aristas, entonces, G1 y G2 son llamados isomorfos, ¿sale? Es decir, nosotros tenemos dos grafos y vemos que tienen el mismo número de vértices y después el mismo número de aristas. Y podemos ordenarlos de tal manera que si nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Esta arista de G1 la hacemos corresponder con esta arista de G2. Si lo hacemos de manera adecuada y descubrimos que los vértices que las componen también son correspondientes, entonces concluimos que son isomorfos. Si eso no sucede, diríamos que son no isomorfos. Entonces, las primeras sospechas para identificar o para buscar isomorfismo es que tengan los mismos vértices y las mismas aristas.
Es decir, que tengan el mismo tamaño y el mismo orden. ¿De acuerdo? En conclusión a esta definición, es decir, G1 y G2 son isomorfos si tienen la misma cantidad de vértices y aristas y preservan las relaciones de incidencia. En este caso, estos tienen los mismos vértices, las mismas aristas, y en ambos casos estas relaciones de incidencia se preservan. ¿De acuerdo? Por eso es que se define así el isomorfismo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿Hacemos un ejemplo? Sí, profe, a ver, por favor. Ok, a ver. Empecemos con este grafo G. Digamos que tiene, vamos a ponerlo así. 1, 2, 3, 4, 5. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 y vértice 5. Sale, hagamos un pentágono. A ver. E1, E2, E3, E4. Ya, hasta los puse en orden. E5. Bueno, pues ya ni modo. Ahí está. Tenemos un pentágono. Y vamos a trazar el grafo GH. Vamos a llamar este H. Con igual estos 5 vértices. Vamos a llamarlos W1, W2, W3, W. No, yo creo que acá W3, W4 y W5. Y las aristas, digamos que esto es F1, esto es F2, más acá F2, digamos que esto es F3, esto es F4, y esta de acá es F5. Ok. La pregunta es, ¿son isomorfos? No, Pues vamos a revisarlos. A primera vista, no son isomorfos. Bueno, no tienen la misma figura. sí lo son, ¿no, profe? No. ¿Cómo lo investigamos? Yo digo que sí, profe. Vamos a verlo. Primero revisemos que tienen los mismos vértices. Ahí está. A ver. Y lo primero que observamos es que son de orden 5. Tienen 5 vértices. Y tamaño 5. Es decir, tenemos 5 aristas. Ahí es cuando debemos empezar a sospechar un posible isomorfismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, empezamos a decir, bueno, a ver. Vamos a ver cuál es la relación 1 a 1 entre los vértices V y los vértices W. En este caso voy a seleccionar V1 y voy a decir que está relacionado con W1. Entonces, V1 relacionado
con W. Al mismo tiempo, debo de tener una relación con las aristas. No, yo creo que también en rojo. Las aristas E y las aristas F. Digamos que hacemos esto. E1 está relacionado con F1. Ahí está. ¿Ok? Si nosotros decimos que E1 está relacionado con F1, entonces se debe cumplir la relación de incidencia. Es decir, los vértices finales de 1 deben estar relacionados en F1. ¿Sale? A través de esta relación que estamos construyendo en la zona de vértices. Esto es, E1 tiene como vértices finales V1, V2. Y esto está relacionado con F1, que tiene vértices finales W1, W3. Esto significa que para que la relación se preserve, este debe estar relacionado con este. Y ahí nos empieza a dar información de la construcción. El vértice 2 debe estar relacionado con W3. Ya. Entonces, este vértice 2 debe estar relacionado con este vértice 3. Ahora, como el vértice 2 tiene dos incidencias, vamos a hacer la relación. Es decir, la segunda incidencia del vértice 2 debe corresponderse con otra incidencia en W1. Perdón, el vértice 1, ¿sale? Su segunda incidencia con otra incidencia en W1. Eso significa que estaríamos diciendo que E5 tiene que estar relacionado con F2. E5 debe estar relacionado con F2 por ser la segunda incidencia de V1 y de W1 respectivamente. Pero aquí las relaciones de incidencia deben de preservarse, porque eso es lo que nos pide la definición. Entonces, E5, cuyos vértices finales son V1 y V5, debe estar relacionado con F2, cuyos vértices finales son W1, W4. Y entonces, para que la relación se preserve, este V5 debe estar relacionado con W4. Es decir, este V5 debe estar relacionado con este W4 para que podamos ir viendo si se construye el isomorfismo. Y en este caso, con esto estaríamos diciendo que según la relación 1 a 1 que tenemos que construir, V5 estaría relacionado con W4. Ahora veamos la siguiente arista. Digamos que tomamos E2. Si tomamos la segunda incidencia de V2, V2 está relacionado con W3. V2 está relacionado con W3, es decir, si para este E2 es su segunda incidencia, aquí sería F3 el correspondiente. Entonces estaríamos diciendo que E2 va con F3. Esta arista debe estar relacionada con esta arista. Y entonces E2, cuyos vértices finales son V2, V3, debe estar relacionado con F3, cuyos vértices finales son W3, W5. Y esto provocaría
que este vértice tendría que estar asociado con este, relacionado con V3, tendría que estar relacionado con W5 para seguir construyendo el isomorfismo si es que existe. ¿De acuerdo? Entonces sería V3 relacionado con W5. ¿Sale? Y ahora tomando a V5, que según esto debe de estar relacionado con W4, es decir, voy a pararme aquí y aquí para sacar la segunda incidencia, que este sería E4 y aquí sería F5. Es decir, tendría que relacionar esta arista E4 con la arista F5. Es decir, E4 con la arista F5. Pero E4 tiene como vértices finales a V5 y V4 por un lado y por el otro. F5 tiene como vértices finales a W4 y W2. F5 tiene W4 y W2. Ya sabemos que V5 está relacionado con W4 y eso significaría que el vértice 4 tiene que estar relacionado con el vértice W2. Y por lo tanto, tendríamos que construir V4 con el vértice 2 y tenemos que comprobar con la arista que sobra. Es decir, esta arista E3 tiene que estar sí o sí relacionada con F4. E3 relacionada con F4. Y tendríamos que ver que los vértices V3 y V4 estén relacionados con W2 y W5. Esto es E3 cuyos vértices finales son V3, V4, se corresponden con F4 cuyos vértices finales son W2 y W5. Si esto es cierto según esta regla que dimos aquí, como ya comprobamos todas las demás, si esta se cumple, entonces podremos concluir que son isomorfos. En este caso, V3 se relaciona con W5, es decir, este va con este, y V4 con W2, es decir, este va con este. Como hay una relación 1 a 1 entre los vértices y hay una relación 1 a 1 entre las aristas, y además las relaciones de incidencia se preservan, la conclusión es que este grafo y este son isomorfos. Y por lo tanto representan la misma figura. Vamos a tomar una pausa, ¿de acuerdo? Regresamos con dudas y regresamos con una explicación gráfica del por qué este y este son isomorfos. ¿Les parece? Por el momento, pues vamos a detenernos.